Los temas propuestos a tratar son una definición general del cuidado transicional, luego las características de las personas que se hospitalizan, cómo se debería realizar esa planeación del alta, cuáles son los riesgos y consecuencias y qué medicina basada en la evidencia existe relacionada con los programas de alta temprana. En el cuidado transicional, particularmente si buscamos diferentes definiciones, una de las más actualizadas habla de todas esas acciones que son coordinadas y que facilitan la continuidad del cuidado de las personas que se trasladan entre los diferentes niveles asistenciales. Entonces, esto puede decir desde el hospital hasta la casa, desde el hospital hacia una unidad de larga estancia o en cualquiera de los niveles. Entonces, si miramos, pues esto podría pasar en todos los diferentes sentidos, pero sin embargo es muy importante que existen programas en los cuales buscan que esta atención sea pronto el retorno al domicilio. Pero ¿qué características tienen las personas que se hospitalizan? Primero estamos diciendo, es un número muy importante y representa más del 50% de las estancias hospitalarias en relación a las personas mayores. El gasto es alto, y ya nos lo estaba contando el doctor Tamayo. Y otro elemento muy importante es que las características de las personas cambian según el centro hospitalario, el servicio o el sistema de salud que estemos mencionando. Si miramos entonces las características generales, hablan de una alta prevalencia de comorbilidad, de dependencia funcional y un alto riesgo de complicaciones. Si miramos en publicaciones recientes, esta por ejemplo es tomada de la revista española de geriatría, donde particularmente era de población que estaba en unidad geriátrica agudos y eran 3.058 personas hospitalizadas, que el promedio de edad era 86 años. Pero una de las cosas que llama la atención es que el promedio de diagnósticos era de 10 al momento del alta. Entonces está uno diciendo sí, alta comorbilidad. Otro elemento muy importante es el grado de dependencia funcional. Entonces si ven dependencia total un 16.4% y dependencia severa un porcentaje bastante importante que estaba alrededor del 14%. Si miramos también publicaciones en esta misma revista, esta es hecha por Alexander Morales, que si bien no era particularmente en unidad de agudos, era de personas mayores que consultaban a urgencias. Entonces, tratando de tomar una referencia de población colombiana. Particularmente lo que llama la atención es, primero, el promedio de edad, que era 75.27 años. La comorbilidad o las personas que tenían alta comorbilidad, como ahí lo definían, era el 12.6%. Que tuviera algún grado de dependencia en actividades básicas, casi un 30%. Y algo que llamaba bastante la atención es la alteración en la evaluación cognitiva, que era casi un 60% de la población. Entonces ya empieza uno a decir, bueno, tiene unas características muy particulares y ya hablando de población colombiana. Pero entonces, ¿cuál es el problema con las personas que se hospitalizan? Por un lado es la misma probabilidad de volver a ser hospitalizado. Entonces estamos hablando de el reingreso. Eso quiere decir que eso llega a ser tan alto como un 20% al primer mes después de haber sido dado de alta. Adicionalmente hasta un 34% en los 3 meses siguientes, pero tenemos algunas situaciones muy particulares como fractura de cadera. Por más exitoso que sea un programa de ortogeriatría, la probabilidad de reingresar puede ser tan alta como del 32% en los primeros 6 meses. Y esto solamente estamos hablando de datos generales de los diferentes programas. Pero entonces esto, ¿y por qué está entre comillas esa nueva cultura de un alta adecuada para las personas mayores? Pues se pone entre comillas pues porque se supone que dentro de los pilares de la geriatría está el egreso geriátrico planeado. Eso quiere decir que, claro, desde el momento en que ingresa la persona mayor a un servicio de hospitalización, estamos planeando cómo se va a dar de alta y qué necesita para el momento del alta. Y otro elemento muy importante es que no se nos olvide esa transición del cuidado y que tiene que estar ajustado a las características individuales de la persona. Entonces, por ejemplo, elementos como el deterioro cognitivo o la depresión, las necesidades sociales que tenga, las necesidades familiares, no se nos puede olvidar también las necesidades de conservación de la salud y también de información, porque justamente una de las dificultades, ¿cuál puede ser? Que cuando ingresa o reingresa es porque no necesariamente sabía cuál era la conducta apropiada o qué debía hacer en el mismo sistema de salud. Entonces estamos hablando que ese elemento importante de planear el alta tiene algunos propósitos y como ya se estaba mencionando era reducir el tiempo de estancia hospitalaria, reducir los pasos necesarios para alcanzar
o que pueda llegar a su hogar, conocer las expectativas reales y las consecuencias del problema, y muy importante contar con el equipo interdisciplinario como lo mostraba el doctor Tamayo. Esto no es la labor de una sola persona, sino un trabajo coordinado, pues porque uno solo no está haciendo nada. ¿Cuáles serían los riesgos y las consecuencias? Entonces ya mencionábamos un riesgo muy importante, el reingreso. Otro elemento muy importante que resaltamos es el aumento del tiempo de estancia hospitalaria y las complicaciones intrahospitalarias que estas personas pueden tener durante la hospitalización. Un ejemplo muy sencillo pero importante es deterioro funcional hospitalario. Entonces, pérdida de función durante la estancia hospitalaria. Otro elemento muy importante que uno debería tener en cuenta dentro de los riesgos es tratar de conservar el estado funcional y la calidad de vida, pero no se nos puede olvidar la sostenibilidad del sistema financiero, porque entonces tenemos una chequera que no puede estar simplemente en blanco, pidiendo exámenes que pueden ser innecesarios, sino que realmente debe ser ajustado a las características reales de la persona y no tratando de simplemente gastar tanto recurso. Pero cuando miramos la medicina basada en la evidencia de los programas de alta temprana, entonces depende, y esto es muy heterogéneo según como usted lo busque en la literatura. Uno puede encontrarlo como un Transitional Care Model o como unos programas de transición de cuidado, o hay otros que ya tienen nombres muy específicos, y entonces esto empieza a ser muy heterogéneo desde la literatura. Esto es solamente para intentar mostrarles el ejemplo de una revisión sistemática de la literatura donde estaba mostrando los múltiples beneficios de los programas de alta temprana. Lo reducimos en palabras muy sencillas: disminución del tiempo de estancia hospitalaria, disminución de los costos, pero entendiendo todo esto desde una adecuada gestión y un trabajo interdisciplinario. Pero también vienen algunas dificultades, porque esto también lo han evaluado por patologías. Ejemplos de patologías como lo han medido es por falla cardíaca, por ACV, por EPOC, por fractura de cadera, incluso personas que hayan recibido cirugía abdominal y programas de alta temprana dirigidos específicamente para servicios quirúrgicos. Entonces las publicaciones son bastante heterogéneas y en resumen están hablando exactamente de lo mismo: disminución de tiempo de estancia hospitalaria, conservación de funcionalidad y adicionalmente una adecuada gestión para mejorar entonces la oportunidad de servicios. Sin embargo, cuando esto lo tratamos de analizar desde el máximo nivel de la medicina basada en la evidencia, que se supone sería un metaanálisis, esto ya empieza a ser controversial, porque entonces empieza uno a revisar Cochrane y resulta que Cochrane sí ha hecho metaanálisis, uno en el 2009 y otro en el 2017, donde las conclusiones muy puntuales cuando uno busca programas de alta temprana, el objetivo de estas revisiones era determinar la efectividad y el costo de estos programas de alta temprana, y lo más difícil es que todos los estudios que se encuentran son tan heterogéneos que no existe evidencia concluyente o suficiente en este caso para hablar de beneficio económico o mejores resultados de salud. Pero aquí hay que tener precaución porque esas conclusiones las toman porque los estudios son demasiado heterogéneos y no se pueden comparar. Pero eso no quiere decir que no sirvan, porque ahí es donde hay que tener precaución con la interpretación de estos metaanálisis. Otro elemento muy sencillito, y esto es muy breve para hablarles de la experiencia en el Hospital Universitario San Ignacio, donde nosotros tenemos hospitalización en agudos. En este momento se hace, la hospitalización la hacen 3 geriatras, eso quiere decir que hay 3 grupos de agudos. Adicionalmente, por fin tenemos una enfermera jefe que nos ayuda con todos los programas de gestión, y el hospital cuenta con algo que se llama alta temprana. Sin embargo, alta temprana tiene 2 opciones muy grandes en el hospital. Por un lado son los programas convencionales de alta temprana y por otro lado están los de extensión hospitalaria. La diferencia grande e importante es que el de alta temprana solamente hace la gestión frente a la aseguradora para que continúe el tratamiento hospitalario en su casa, mientras que extensión hospitalaria lo hace directamente con personal del hospital. Usualmente esto está orientado para personas que tienen patologías infecciosas o patologías que ameritan seguimiento de paraclínicos, que son muy estrictos y muy especiales y que lo realiza el mismo grupo, usualmente hospitalario, en este caso de el San Ignacio. De estos resultados grandes, entonces, por ejemplo, esta mañana uno de nuestros residentes mostraba este trabajo donde se habían analizado 1.599 personas y era simplemente la población que habíamos atendido entre el 2011 y el 2017,
Y el resumen más grande es que se enviaron a programas de alta temprana 144 personas, que representaban el 9%, y se enviaron a extensión hospitalaria 59 personas, que apenas era un valor cercano al 4%. Aclarando pues que el motivo de hospitalización en nuestro servicio, pues si bien un número importante es patología infecciosa, pues no todos cumplían requisitos para extensión hospitalaria, pues porque un elemento importante sería la estabilidad clínica. Y obviamente la mortalidad en nuestro servicio es desafortunadamente alta por las características funcionales, porque estamos viendo que el BART, el promedio del ingreso, es bastante malo. Sí, pero sin embargo el tiempo de estancia hospitalaria, pues bueno, está por debajo de lo reportado en la literatura y está en 6.46 días. Entonces, conclusiones muy grandes. Primero, en el cuidado transicional necesitamos un trabajo coordinado que facilite la continuidad del cuidado del anciano entre los diferentes niveles de asistencia. Otro elemento muy importante y que ya debe estar como impronta definitivamente en la valoración geriátrica integral es el egreso geriátrico planeado. Y entonces, desde el momento en que ingresó el paciente, hay que estar planeando el alta. Tenemos múltiples ejemplos. Entonces, ¿qué pasa en servicios de medicina interna? ¿Necesita oxígeno? Pero esa pregunta se hace solamente hasta el momento en que le va a dar salida y resulta que se le va a demorar 2 días más en el trámite de oxígeno domiciliario. Y debió haberlo contemplado desde el momento del ingreso. Si era un trámite administrativo, lo que va a poder postergar la salida. Y otro elemento muy importante es que programas de alta temprana y de extensión hospitalaria son una herramienta adecuada de gestión que tiene beneficios demostrados. Muchas gracias.